Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winzone, The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Convierte tu sueño en realidad, conviértete en piloto. No dejes que otros vuelen por ti. eFly Academy es el mejor ejemplo donde las distancias y los horarios no son excusas para volar. Piloto privado, piloto comercial, piloto de avión o de helicóptero, habilitaciones de vuelo por instrumento, multimotores e inglés en la aviación, cursos libres como aviación para todos, aviación avanzada, cursos especializados como el curso de A320, un avión que está utilizado por la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. Y entonces no dejes que los descuentos pasen volando en este Black Friday. Aprovecha y contacta con nuestro asesor académico para que te pueda dar todas las ofertas en nuestros cursos. Toma nota en el más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que es el readback o la colación. El readback como parte de la materia de la comunicación. Aquí vemos que en qué consiste el readback. ¿Qué es el readback? Vamos a hablar del readback y vamos a irnos al concepto, pero antes tenemos que ver este proceso tan interesante. El readback o la colación, vean que es parte de un proceso. Ahí está que consiste, aquí dice el readback o el piloto, consiste en que repita parte específica de la información o toda la información de manera de que sea transmitido como fue recibido. La colación forma parte de este proceso, el proceso de la comunicación para la gestión segura y eficaz del tránsito aéreo. Y es totalmente fundamental que las comunicaciones entre las aeronaves y los servicios de tránsito aéreo sean las 3C, claras, cortas y concisas. Aquí vemos el loop de la comunicación, vemos cómo consiste este loop de la comunicación. Vamos a poner otro color y empezamos por lo que es la autorización o las instrucciones del ATC. Aquí vemos que el ATC manda, envía una información, una instrucción, una autorización y el piloto la recibe o la escucha. En este caso, el piloto, de acuerdo a esa información no afecte la seguridad de las operaciones, si la información es posible cumplirla o si esa información realmente es para esa aeronave. Entonces, para ese momento, él va a hacer el readback o la colación donde el centro de control de tránsito aéreo va a escuchar y va a ver si la información es correcta y si no es correcta, va a corregirla o va a confirmarla. Eso es lo que se llama el loop de la comunicación para que se cumpla este proceso. No solo los pilotos tienen que hacerlo, sino también lo hacen los técnicos de mantenimiento de aeronaves cuando hacen el traslado de las aeronaves de un lugar a otro por motivos de mantenimiento. También lo hacen las unidades móviles de los aeropuertos a orden de las jefaturas de operaciones en lo que es el área de movimiento o el área de maniobra. Es importante que la colación sea cumplida como parte de la seguridad de todos los que están en ese momento operando. En este caso es más que todo la seguridad aérea. Aquí vamos que es un proceso donde hay una disciplina. Es un proceso que por sí mismos necesita tener éxito en las condiciones más difíciles. Dentro de los numerosos factores que intervienen en el proceso de la comunicación, la fraseología es importante para este proceso. Es importante que la fraseología es quizás una de las partes muy más importantes que permite que la comunicación se realice de manera rápida y efectiva, así como lo hemos hablado de las 3C, corto, claro y conciso, reduciendo la posibilidad de algún malentendido de que puedan existir diferencias de las palabras en los idiomas. Por ejemplo, los modismos, como pues expresiones que se utilizan en diferentes países con el fin de representar cierta situación o ciertas palabras o ciertos sinónimos. Entonces, es importante que sepas que
Hay documentos que están referenciados como el anexo 10, el documento 4444, el 9432, manual de radiotelefonía, el anexo 11 de la OASI, donde establece dónde están los nombres de cada uno. Por ejemplo, en muchos países la dependencia del ATC le dicen superficie, otros le dicen terrestre, otros le dicen rodadura. Muchos países, que sería el ground en el idioma inglés, hay que revisar, las autoridades aeronáuticas tienen que revisar para estandarizar esto. Es importante que los pilotos se mantengan estandarizados. Recuerden que los pilotos necesitan esto para hacer vuelos internacionales. El piloto no nada más se queda en un país, necesita volar para otros países y se confunde. La confusión es grave para el proceso de la comunicación. Ahora, vamos a hablar en este caso del hear back. Aquí está la otra parte que está aquí, el hear back. Aquí lo tenemos del lado izquierdo. Cuando hablamos del hear back, el controlador escucha la colación o el read back para asegurar que ha sido recibido correctamente y adoptará las medidas inmediatas para corregir y confirmar. Eso es lo que sería el hear back. Muchas veces se omite el hear back y el piloto o la persona que está recibiendo la instrucción cree que ha sido autorizado, que ha sido confirmada la información. Entonces, muy importante con esto. También es importante recordar que en el caso de la fraseología ha evolucionado en el tiempo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, la palabra Roger, en el caso de la palabra Roger, fue elegida es utilizada en el alfabeto fonético para decir que había sido recibido la información. Y esta palabra Roger se utilizó en 1941 por las fuerzas estadounidenses, fuerzas militares, fue utilizado para decir que había sido recibida la información. Luego, para 1956, R ya pasa a ser Romeo en el alfabeto fonético que tenemos aquí de la OASI. Vean que este alfabeto fonético, la R ya es Romeo. ¿Qué era? ¿Por qué se decía Roger? Bueno, Roger era porque la palabra R de recibido, que en otras palabras no dice si realmente la información va a ser cumplida tal cual como se dio la instrucción. Entonces, Roger, aunque lo que se utiliza todavía en nuestro lo que se dice recibido en nuestro documento 4444, esta información de recibido no se debería utilizar. Se debería utilizar siempre la colación. Ahora, hay momentos donde podemos decir recibido y esos momentos lo vamos a explicar poco a poco para que estés atento cuando se dice recibido. Sin embargo, como te digo, está todavía normado en nuestros documentos. Aquí tenemos el anexo 10, el documento 44 y sobre todo el 9432 manual de radiotelefonía. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vean, entonces, para esto, ¿qué se debe colacionar? ¿Qué debo colacionar yo ante el Centro de Control de Tránsito Aéreo? Bueno, se debe colacionar todas las autorizaciones y permisos. Eso es importante tenerlo claro. Por ejemplo, se debe las instrucciones de rumbo, en el caso del área de maniobra, del TMA, es importante que se colacione el rumbo, la velocidad, la altitud, el nivel de vuelo. Cuando estamos en las pistas, en el rodaje, en el área de maniobra, la pista en uso, hay que colacionarla. La identificación de los procedimientos de salida, los procedimientos los normalizados de salida, las llegadas, las esperas, como los holding, el ajuste altimétrico a través de nuestra ventanita de Colsman, hay que colocarlo y hay que decirlo, el código transponder para responder en ese código, los cambios de frecuencias de radio, las transferencias para otro centro de control de tránsito aéreo, el retroceso en pista, el cruce de pista, por ejemplo, entrar a pista, despegar, aterrizar y también cuando está fuera de pista y en el punto de espera. Se debe colacionar también permisos, instrucciones concretas, de forma que se confirme claramente su correcta recepción y comprensión. La colación siempre terminará, siempre se concluirá con el distintivo de llamada de la aeronave. Así termina. Entonces, por ejemplo, vamos a una situación. En el caso de la situación, la información
por ejemplo, que envía el ATC. Vamos a irnos aquí a una situación. Aquí vamos a venirnos acá, por ejemplo. Aquí entonces, por ejemplo, la información que envía el ATC al iniciar el rodaje se le notificará a esa aeronave los siguientes datos en el orden que vamos a decir, excepto cuando la aeronave ya tenga esa información. Por ejemplo, la dependencia del ATC informa la pista en uso, o la pista que se va a utilizar, también la dirección y velocidad del viento en la superficie, incluyendo también las variaciones importantes de ese viento, el QNH, el reglaje altimétrico, la temperatura del ambiente, el rango visual de pista, por ejemplo, la hora exacta. ¿Qué debo colacionar? Ok, yo debo colacionar para este caso, en el caso de que ya esté tomando la pista, debo colacionar la pista en uso, el QNH, y lo demás no es tan mal que lo colacione. Sin embargo, no lo refiere el anexo 11 de la OASI y es importante para que la comunicación sea clara. Y hay muchas personas hay muchas aeronaves que necesitan comunicarse y no estar trabando la frecuencia. Al final siempre vas a responder, si te dan otra instrucción, puedes responder recibido o puedes responder también con la matrícula de la aeronave. ¿Ok? En una instrucción, por ejemplo, de rodaje, es posible que la colación sea perfecta, sin embargo, la colación quiere decir que va a cumplir la información. Ahora, en el caso que usted colacione y realmente no esté familiarizado con el aeropuerto, es importante que usted avise al centro de control para que le pida las instrucciones detalladas de rodaje, ¿ok? Que le dé, por lo menos por no estar familiarizado, da instrucciones detalladas de rodaje o puede solicitar un vehículo Follow Me. Es importante declarar que puede estar perdido para que no se pierda. También en el caso de la cabina, el uso de la cabina estéril es muy importante ante la situación, sobre todo en el caso del rodaje, es muy importante. Bien, cuando por ejemplo, en el caso de los vuelos, para los momentos de los vuelos instrumentales, cuando vemos los vuelos instrumentales, tenemos una regla mnemotécnica muy importante que solamente es para la autorización de los vuelos instrumentales. Se utiliza la técnica del CRAF, el Charlie, Romeo, Alfa, Foxtrot, Tango. Bien, en esa regla mnemotécnica, la C va a ser el destino para dónde se va a ir. La R de Romeo va a ser la ruta, incluyendo puedes colocar la salida estandarizada o el SIT. La A, la alfa, va a ser la altitud con la restricción inicial y la altura final. La F, la Foxtrot, va a ser la frecuencia y la T va a ser transponder. Ahí vas a tener la información que necesitas para tomar la información del ATC, la autorización, y colacionarla correctamente. Vamos a hablar de algunos errores que pueden pasar durante la colación. Y ahí es importante saber, por ejemplo, en el caso de que tengamos la instrucción, la información de la dependencia del ATC, por ejemplo, la torre, en el caso de una aeronave, por ejemplo, November 321, que le diga el centro de control de tránsito aéreo, que le va a dar el viento de los 260, 10 nudos. La aeronave va a decir recibido November 321. En este ejemplo, la información del viento facilitada por la torre de control no es objeto de colación y esto se devuelve simplemente con el recibido o con la matrícula de la aeronave. Es frecuente oír la famosa palabra copiado. Sin embargo, copiado no debería ser, puede ser recibido o colacionas, o no, colacionas, no, das la información que ha sido recibido con la matrícula de la aeronave. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Otros errores que pueden pasar en la colación para permitir, en este caso, puede ser que la autorización que el Centro de Control de Tránsito Aéreo haya percibido que hay un error en la información. Bien, aquí cuando es en el caso del loop de la comunicación puede pasar que vamos a colocar acá para sombrear acá, vamos a ver de la corrección. ¿Qué pasa con la corrección cuando la autorización de IFR es incorrecta?
Si la colación de la aeronave es incorrecta en cuanto a su contenido, por ejemplo, el controlador indicará la corrección de la misma con la palabra negativo, seguida en la instrucción correcta. Por ejemplo, la dependencia aproximación. Por ejemplo, aproximación diría November 321, vire por su derecha al rumbo 230, por ejemplo. Entonces, la aeronave responda por la derecha, rumbo 320, November 321. Entonces, la dependencia del ATC, que es la aproximación, debe corregir de inmediato diciendo November 321 negativo, rumbo 230. La aeronave repite de nuevo, derecha a rumbo 230, November 321. Y el ATC le irá afirmo o le seguirá dando las instrucciones. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de errores en la colación o el readback ante el centro de control de tránsito aéreo. Por ejemplo, otro de los puntos importantes, aquí vemos, aquí justo en la pista o en las calles de rodaje, vamos a ver, por ejemplo, de una autorización, el centro de control de tránsito aéreo autoriza el cruce de pista 31 izquierda en kilo, mantenga frecuencia 199.1 y la aeronave colaciona autorizado el cruce de pista 13 izquierda en kilo, mantengo frecuencia 199.1. Pista 13, pista 31 son muy parecidas. También tenemos la pista 02 y la pista 20. Disculpe. En este caso, estas pistas que se parecen y que son su contrario, en este caso su curso contrario, el curso el 180, su cabecera contraria, es muy parecido en los números y esto tienden a confundir, sobre todo si el piloto entra en la mitad de la pista, por lo menos que pidan que el piloto despegue a mitad de pista o no despega directamente del umbral. Ahí es importante que el piloto tenga la conciencia situacional donde está la cabecera de la pista que se ha dado la instrucción. Pues puede pasar en el caso de los runway incursion, ok, atento con esto, el ATC con una colación mal interpretada cerca de la pista, dado que esa mala interpretación o incomprensión de ese otorgamiento de poder pasar y la colación de esta autorización puedan tener graves consecuencias. Entonces, atentos ante el ATC, el ATC debe estar muy atento, debe reforzar y poner especial cuidado en la fraseología que se utilice durante el rodaje al punto espera. ¿Ok? No puede interpretarse como autorización para ingresar, no ingresar a pista, tiene que dar la colación con el número exacto de la pista. Es importante que el Centro de Control de Tránsito Aéreo esté vigilante de esto. Algunas aeronaves pueden requerir verificaciones de un run-up antes en el caso del punto de espera. Eso el ATC lo tiene que tener en cuenta y no siempre estarán listas para despegar inmediatamente cuando llegan a estos puntos de espera, por ejemplo, en Alfa o en Bravo. Eso lo debe tener muy presente. Y muy presente cuando hemos dado el ejemplo, que salgan por intersecciones y que no van a pasar por la cabecera, sino que despegan a mitad de pista o muy lejos de la cabecera. Por ejemplo, en este caso, donde despegue de Bravo, lo ideal sería que la aeronave se mantenga en el umbral de pista, verificando los números, haciendo la colación correcta cuando le den la autorización de alinear y mantener o que esté autorizado para entrar y despegar, por ejemplo. Esa información es valiosa e importante para la seguridad de las operaciones. Bien, en las técnicas de transmisión, aquí vamos a hablar de técnicas de transmisión como parte de las buenas prácticas. Es importante recordar las técnicas de transmisión. Para las técnicas de transmisión, por ejemplo, cuando reciba una instrucción del ATC, no se demore en contestar, en hacer la colación, porque podría suponer el ATC que la información no ha sido recibida.
En ocasiones, la información del ATC contiene mucha información. Entonces, puede ser difícil en algún momento recordar, en primer lugar, para colacionar correctamente para su debido seguimiento. Eso debe estar muy pendiente. Entonces, para todo esto, debe estar preparado y tomar nota escrita para evitar que pida repeticiones, un say again en la comunicación. Eso es bien interesante, bien importante tomar en cuenta. ¿Ok? Es posible que el controlador no le dé oportunidad y no le diga y no le prevea para que copie la autorización, para que avise si está listo para copiar. Entonces, es importante estar preparado ante el ATC. Entonces, antes de iniciar una transmisión, haga la escucha en la frecuencia que usted seleccionó. Es importante saber en la selección que va a utilizar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí tenemos un audio panel. Es posible saber que usted está escuchando por un comunicador, pero estás transfiriendo por otro comunicador. Ahí es importante con la colación. O inclusive está hablando con los pasajeros. Ahí tiene que saber para dónde está transmitiendo la información. También es importante que se familiarice con su control, en este caso con el yoke o la cabrilla. Vamos a ver acá. Muchas veces estos botones que están acá tienden a confusión, sobre todo aquí donde dice el switch push to type, aquí, este que está aquí, es el botón para poder hablar. Hay pilotos que tocan el botón en algunos comandos que tiene el TCS o el Touch Control Steering o lo que sería desconexión del piloto automático momentánea y no están mandando la información al micro. ¿Okay? También colocarle el volumen al equipo a través del audio panel, el volumen a lo que es el audífono, el conector del cable del audífono, que el plug esté correctamente, emplee también normal conversación, hable de manera clara, modulada. Es importante tener claro que la claridad de la información es importante para el centro de control. Cuando reciba el mensaje, hable lentamente, con un normal, mantenga el volumen, la buena dicción, la modulación durante todo el proceso. Una ligera pausa luego de los números también es importante para que sea fácil de colocar. Evite también hacer sonidos como, tales como eso es sumamente importante. ¿Ok? Todo esto está en el manual de radiotelefonía. También es importante recordar en este momento los micrófonos trabados. Puede pasar que al piloto se le quede el micrófono trabado. Es una situación bastante desagradable, sobre todo para las aeronaves que están en el entorno. Al tener una portadora, una PTT abierta, es pisada el botón de comunicación de manera inadvertida y que se quede la frecuencia aislada. Para este punto hay que estar muy atento cuando le damos al botón, ¿ok? Y cuando lo dejamos que se suelte. Y ahí podemos ver en el panel del audio panel si está transmitiendo todavía, ¿ok? Para esto es bien importante. Cuando estamos mandando información también al centro de control y una información de nuestro vuelo, si hay información que no se dio completa, el centro de control va a preguntar. Es importante mandar toda la información completa para que el centro de control no pregunte. Para eso tenemos que estar preparados para enviarle la información completa al centro de control y no nos estén preguntando. Toda pregunta que nos haga es porque nos faltó una información. Para las técnicas también de la colación que podemos hacer de manera directa, por ejemplo, tenemos estos dispositivos, como son los memory device en los 737, por ejemplo, tenemos ese memory device de 3 dígitos que lo utiliza el capitán y el primer oficial en el Boeing 737, que son dispositivos utilizados en el pulgar. Son ayuda memoria, ¿ok? En este caso pueden utilizarse para diferentes anotaciones. El rumbo, la velocidad, la altitud. Ahí podemos poder colocar la matrícula, el número de vuelo, por ejemplo, y es bien interesante para cualquier ayuda de memoria. ¿Ok? También para el número de pasajeros, de aquí también nos sirve para eso, véanlo acá.
Aquí tenemos este ayuda memoria que tenemos aquí, bien interesante. Vamos a ver otro dispositivo que podemos utilizar también para la colación, para poder saber la información correcta o si hay alguna duda, para no volverla a preguntar al centro de control. Tenemos en este caso el Garmin 1000, el Garmin 1000 en su botón play, este que ven aquí. Ese botón play, ahí, si usted presiona una vez, ¿ok? Es para reproducir el último audio que se grabó. Presionar la tecla play ahí, durante la reproducción, comienza a hacer el bloque de memoria que estuvo grabado. Cada pulsación a ese play y subsiguiente la tecla que le dé, o sea, que le dé varias veces, va a comenzar a reproducir el siguiente bloque que esté grabado. En el caso de darle al otro, en el caso de darle el mute, ¿ok? Al mute aquí, a este va a cortar la información. A darle mute, ahí va a detener la reproducción, que se esté en caso de que vuelvan a escuchar otra información, lo puede dar o necesitan escribir algo, le dan a mute y inmediatamente detiene la comunicación en el Garmin 1000. Vamos a ver otro dispositivo interesante. Y aquí tenemos lo que llama el CPDLC, que aquí está, en lo que sería el MCU, el CDU. Bien, es muy importante que este Controller Pilot Data Link, ¿ok? Es la comunicación de enlaces de datos del piloto con el controlador. Es un medio donde el controlador y el piloto se comunican. Eso sería un alto nivel. Utilizan ese enlace de datos para comunicarse y emitir asignaciones de nivel, cruces, desviaciones laterales, cambios de ruta, autorizaciones, asignaciones de radiofrecuencia. Muy, muy interesante. Aquí vemos que el piloto tiene la capacidad de responder los mensajes, solicitar autorización, inclusive declarar emergencias ahí también en ese dispositivo. Uno de los beneficios que son claros, que es que el mensaje está mandándose sin malentendidos. Está la mitigación en el caso de que el micrófono pueda quedar inoperativo o frecuencias bloqueadas. Otro de los beneficios que tenemos que aquí, que se reducen las transmisiones simultáneas. Aquí va a mejorar la seguridad, reduciendo el caso de que es una información directa con el centro de control. Aquí hay mejoras bastante importantes en esta comunicación entre el piloto y el controlador. Para los beneficios de los controladores, el mensaje queda claro, sin malentendidos. El canal de voz está menos saturado, por lo tanto hay menos preguntas de repita de nuevo o say again, por ejemplo. Es bien importante este dispositivo. Y otro de los puntos también importante que este MCU tiene la capacidad de colocar el texto libre, colocando cualquier información importante para recordar con la técnica del copiado corto. Bien, aquí tenemos también la técnica del copiado corto. Por ejemplo, vamos a ver acá, si está aquí. Aquí está. La técnica del copiado corto, así como la utiliza el Centro de Control de Tránsito Aéreo, que es esta que está aquí arriba, la técnica del copiado corto la utiliza los pilotos para poder anotar rápidamente y hacer la colación ante la autorización, en este caso de IFR, dada por el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Aquí tenemos bastante información que nos puede servir de ayuda a memoria para no tener problemas en la comunicación. En el caso, cuando estamos, por ejemplo, asignándonos una altitud, el bug de altitud, por ejemplo, es muy bueno para colocarlo y después colacionar con la altitud colocada, o el heading bug también para colocarlo. Esos son cuando están dando instrucciones rápidas y que no nos está dando tiempo para anotar. Si hay una instrucción rápida en el transponder, también podemos colocar el código asignado directamente al transponder y hacer la colación luego que hemos colocado el número. Entonces, para los casos de los bug, el altitude bug, coloco el altitud y hago la colación, el heading, en caso de que me estén dando lo que es bajo control de radar, me esté dando cambios de rumbo, coloco el heading bug en el rumbo que me dio el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Con esto ya hemos revisado bastante información que es totalmente útil para la colación,
para el proceso de la comunicación durante el movimiento de las aeronaves, donde más necesita la aeronave estar atento, sobre todo en el movimiento del área de maniobra, en los rodaje, despegues, aterrizajes, aproximaciones, salidas, en esos momentos donde necesita la aeronave tener alto nivel de conciencia situacional, donde la colación debe ser perfecta, como ya hemos visto los ejemplos, cuándo colacionar, cuándo no colacionar o qué colacionar. Aquí creo que hemos hecho bastante hincapié con bastantes ejemplos para que el piloto pueda utilizar diferentes recursos para mejorar la comunicación entre el piloto y el controlador. Entonces, vemos que no solamente los pilotos son los que se comunican, como hemos dicho al inicio de la clase, también tenemos la parte de operaciones del aeropuerto, sus unidades móviles y los técnicos de mantenimiento aeronáutico a través del movimiento de las aeronaves desde la plataforma o del OSA o del área de donde están los estacionamientos de las aeronaves a las áreas de mantenimiento para hacer algún tipo de reparación o verificación de algún sistema. Con esto sí terminamos el día de hoy. Vamos a recordarte entonces que aproveches los descuentos de eFly Academy a través del Black Friday. A través del Black Friday no dejes que estos descuentos pasen volando. Cualquier información que necesites para que te puedan dar ese descuento, debes comunicarte con nuestro asesor académico en el más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica. Con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.